Muy buenos días, continuamos con el tema 10 cosas que debemos evitar. Hoy es el tema conocimiento humano versus fe. Vamos al libro de 1 Corintios capítulo 1 del 18 al 25. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Conocimiento humano versus fe. Encontramos acá al apóstol Pablo encontrando cómo el conocimiento humano con la fe de los que creemos en Jesucristo. Para algunos es locura que usted crea, que algunos crean que Dios nos salvó, que Dios nos sana, que Dios nos restaura, que Dios nos renueva, que Dios nos cambia, que Dios nos transforma, que Dios puede matar ese viejo hombre, destruirlo a través de la cruz del Calvario y traer ese nuevo hombre transformado en el poder del Espíritu de Dios. Para algunos es locura, como ven algunas personas, el drogadicto, que ese drogadicto lo veían en la casa, lo echaban de la casa, se robaban las cosas de la casa para meter vicio, inclusive después lo veían en la calle, pero mírelo, que era tal familia, tal persona, lo conocemos en la universidad, de pronto lo conocemos en el trabajo, mira, ahora se volvió un drogadicto, se volvió un vicioso, ahora se lo pasa en la calle, ahora por ejemplo en la casa lo echaron porque se robaba las cosas para meter vicio. Muchas cosas que sucedían de pronto con una persona, pero después a esa persona lo ven totalmente transformado, pero lo ven hablando de Cristo, lo ven hablando de la salvación, o lo ven hablando del reino, lo ven hablando de la eternidad con Cristo Jesús, lo ven hablando de la cruz, de la revelación de la cruz del Calvario, lo ven hablando que ese viejo hombre fue crucificado a través de la cruz del Calvario, y lo ven hablando de la palabra, diciendo yo ya estoy juntamente crucificado con Cristo, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, lo que ahora vivo en la carne lo vivo en el poder de Dios. Y encontramos a esta persona hablando de Dios en todo momento y a otros les parecerá locura, pero mírelo, este tipo que antes era un drogadicto, mírelo ahora cómo se ve diferente, qué hizo, para qué instituto está yendo, dónde fue el reformatorio donde estuvo. Esa es la locura de lo que nos habla la palabra de Dios. Entonces es el conocimiento humano versus fe. Porque para los que no creen es locura que usted y yo creamos en la fe, que creamos que el Señor nos transformó, renovó, nos restauró. Incluso hay personas que estaban enfermas, Dios vino y la sanó. Una persona con cáncer, Dios vino y la sanó. Así como Dios me usó hace poco tiempo, iré yendo ahora por una señora que estaba con cáncer terminal. Y Dios me permitió ir a orar por esta mujer y al momento de ir a orar, Dios la sanó inmediatamente. Para los médicos, locura, pero si usted el diagnóstico médico era un cáncer terminal, era un cáncer ya de avanzada, ya le había hecho metástasis, ya usted prácticamente tocaba mandarla a la casa a morir con su familia, a que usted pasara el último tiempo con su familia para que pudiera morir en paz y poderse despedir de sus familiares. ¿Cuántas personas ha escuchado usted que los mandan para la casa y el médico prácticamente les da un acta de decretos, los matan? Tiene tanto tiempo de vida, según los exámenes, los estudios, ellos obviamente lo hacen con el conocimiento humano. El conocimiento humano es este, entonces porque mi diagnóstico es este, mis estudios los que yo he hecho y según lo que yo he estudiado y según los exámenes que se le ha hecho a usted, este es el dictamen. Yo creo que usted ya esta no se salva, ya váyase para su casa, ya no hay más. Pero yo le doy la gloria a Dios que el Señor me ha permitido orar por personas así. Pude orar por esta mujer en el cual el Señor me dio una palabra. Esta palabra está en Jeremías 33:6. Dice, les traeré sanidad y medicina y lo libraré de su ruina. A mí Dios me daba esa palabra. Yo fui a orar por esa mujer y le doy la gloria a Dios porque ese mismo día esta mujer fue libre de esa maldición, del cáncer. Y cómo el Señor la restauró. Y esta persona va y se manda a hacer los exámenes y el médico no encontró nada porque ya los exámenes que tenían anteriores era que tenía un cáncer terminal, pero cuando volvieron a hacer los exámenes la enfermedad ya no estaba, el cáncer ya no estaba. Eso es locura lo que nos habla acá la palabra. Entonces muchos se basan en el conocimiento humano. Yo tengo tantos estudios, yo tengo unos títulos, yo tengo un cargo, tengo un rango, soy médico, soy titulado, estudié en tal universidad, tengo posgrado, tengo muchos cargos que la persona tiene. Pero cuando se les habla de que el Señor Jesús puede hacer el milagro, pero ¿cómo? Y luego mis estudios, lo que yo he hecho, lo que yo he estudiado, lo que yo me he esforzado,
O sea, ¿eso no tiene validez? Claro que tiene validez, porque la palabra de Dios también nos habla a usted y a mí, que también nos traerá sanidad y medicina, como le decía la palabra. La medicina es el médico. Usted y yo debemos recurrir al médico, porque lo dice la palabra de Dios. Pero no quiere decir que usted y yo le creamos todo al médico. Debemos llevarlo a la oración, pero debemos llevarlo a la palabra que nos habla el Señor. Por eso el tema hoy es conocimiento humano versus fe. Pero ¿cuántos se basan más en el conocimiento? ¿Cuántos se basan que conozco, inclusive he orado, he hablado con personas que conocen de la palabra de Dios, pero a mí el médico me dijo esto, yo tengo esto, yo tengo que tomarme las pastas, tengo que tomarme la medicina, tengo que mandarme a hacer tal cosa porque el médico me dijo eso? ¿Y qué le dice Dios? ¿Qué le dice la palabra? Usted se metió en oración, usted le oró al Señor, usted le pidió a Dios la respuesta. No, pero es que este médico es una eminencia, lo que me dijo a mí, y es precisamente lo que yo estoy viviendo, porque esos son los síntomas, lo que yo tengo, lo que me habló, lo que me dijo. ¿Y dónde está la fe? Creen más en el médico, en un papel o en un dictamen, que lo que dice la palabra de Dios. Por eso, aquí lo dice el apóstol Pablo. Dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Cuántas personas, médicos titulados, con varios títulos en medicina, que han asombrado? Es como esta persona pudo haber sanado. ¿Cómo hizo? ¿Qué hizo usted? Porque según los exámenes usted tenía esto. Es locura lo que nos dice la palabra. Entonces está el tema del conocimiento humano versus la fe. Ya que en los días de Pablo los incrédulos rechazaban el evangelio de Jesucristo y buscaban acercarse a Dios, era por medio del conocimiento intelectual. Nada diferente a lo que está sucediendo hoy en día, ya que muchas personas proponen incluso conceptos sobre Dios y la salvación que son contrarios a lo que nos enseña la palabra de Dios, y vienen y traen ideas y suenan a veces tan razonables que muchas veces engañan a muchos, porque como que los envuelven en su palabrería y los llevan a entrar en la lógica, y es esa lógica humana en la cual el hombre con más educación, más títulos e inteligencia debe tener el plan más razonable para llegar a Dios. Pero como dijo el apóstol Pablo, la sabiduría del mundo es locura para ellos. Pero también usted y yo no nos podemos dejar envolver en esas situaciones. Podemos escuchar, pero todo lo tenemos que llevar a la oración, a la palabra, pedirle al Señor respuesta y dirección en la palabra. ¿Para qué? Para que no nos envuelva la sabiduría del conocimiento humano, sino la palabra de Dios, que la última palabra la tiene el Señor, ya que el Señor prometió destruir la falsa sabiduría del mundo. Él ha prometido destruirla, así como el Señor se lo habló al profeta Isaías, en el cual el Señor le hablaba al profeta Isaías y le decía que la sabiduría del mundo la destruiría. Eso está en Isaías 29, verso 14. Lo dice, por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. O sea, viene el Señor y los enloquece a ellos peor cuando trae la sabiduría de Dios, el conocimiento, el entendimiento de la revelación de la palabra de Dios en la dirección del Espíritu de Dios, y no entienden, porque hay locura para ellos y empiezan a discernir, empiezan a intentar conocer, entender los misterios, pero no lo encuentra, ya que por una buena razón se usa para glorificar al hombre, quienes rechazan la fe en favor de un enfoque estrictamente intelectual de Dios. Tratan de ganar su aprobación por la lógica, la racionalización o sus esfuerzos, esos esfuerzos que se desgastan tanto tiempo estudiando en la universidad, títulos, cargos, rangos. Yo no sé si usted habrá escuchado ese tipo de personas. De pronto usted y yo pudimos haber sido ese tipo de personas que estudiamos, conocimos en la universidad, el estudio que hicimos, el trabajo que hicimos, pero cuando entramos a la palabra choca la palabra con el conocimiento humano. ¿Por qué? Porque entramos a mirar y dónde está el conocimiento, lo que yo adquirí. Es locura. Es locura cuando entramos con el conocimiento humano versus la fe. En usted y yo debemos perseverar más en la fe. No le quiero decir que esas personas que han estudiado en la universidad, hecho títulos, cargos, los pueden usar, pero no está por encima de la sabiduría de Dios, no está por encima de la fe, no está por encima del conocimiento de Dios, que es lo que el Señor nos viene a enseñar y dar a conocer y entender. Por eso es tan importante que usted y yo todo lo analicemos y entremos a mirarlo a la luz de las Escrituras que nos habla el Señor y que nos viene a decir respecto a la situación que se está viviendo. Por ejemplo, toda religión excepto el cristianismo tiene un plan o ritual por el cual supuestamente se gana con ello la aceptación del Dios en quienes ellos creen. Una aceptación en la cual ellos se meten y estudian sus cuentos, sus historias, sus ritos, sus místicas para entrar y conocer ese Dios, y se basan en ese Dios. Pero como para usted y para mí es la cruz en que murió nuestro Señor Jesucristo, que nos da la salvación eterna a través de su